Hola hermano de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, espero que esté bien, bueno, y también cualquier hermano de cualquier otra congregación que esté viendo este video. Bueno, estoy muy gozoso de estar acá nuevamente, compartiendo otra vez de la palabra del Señor. Gracias por unirse a este video, gracias por unirse a este programa de enseñanza, lo que es la escuela dominical, en el cual estamos viendo el curso Cristo en cuadros. La verdad ha sido bastante edificante este curso, Cristo en cuadros, porque podemos ver y entender que la Biblia nos habla de Cristo hasta en las cosas más simples, hasta en las cosas más ocultas en la Biblia, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que gracias por unirse acá nuevamente a esta clase. Gracias por estar acá y espero que pueda compartir este video con sus cercanos para poder difundir la palabra del Señor, que ese es nuestro propósito como iglesia y bueno, principalmente mío también como maestro de escuela dominical, difundir la palabra del Señor y enseñarla. Bien, estamos acá nuevamente, como dice acá, Melquisedec, clase 1 de 3. Bueno, yo estoy haciendo la continuación de Melquisedec, lo que hizo hermano Cristian en las clases anteriores. Vamos a hacer hoy vamos a continuar con esta parte de Melquisedec. Bueno, como dice ahí, esta es la 1 de 3. Domingo 27 de diciembre del 2020. Bueno, aprovecho de desearle un buen cierre de año, que el Señor le bendiga este año complejo que hemos vivido, muy complicado, el COVID, el estallido social acá en Chile y muchas otras cosas que han pasado. Hemos perdido gente este año, lamentablemente, y afortunadamente están con el Señor. Sabemos que están con el Señor. Bueno, bendiciones para el nuevo año que viene, hermanos, y que sigamos firmes en, en Dios, en Cristo y sobre todas las cosas en la palabra del Señor, que eso es lo que nos convoca ahora para estudiar. Así que le invito a que ore conmigo para que podamos comenzar esta clase y podamos desarrollar la clase que está preparada para el día de hoy. Ore conmigo. Señor mi Dios, Padre Celestial, le doy gracias por este día, Señor, gracias por esta nueva clase que nos das para aprender, Señor. Personalmente, gracias por todo lo que me has enseñado, Dios mío, para preparar esta clase, los misterios que tú tienes para revelarnos, Señor. Te pido que seas con mis hermanos también, que van a atender el video, que puedan aprender, que tú seas abriendo sus ojos espirituales, Señor, para que puedan aprender y para que puedan poner en práctica, Señor. Te pido también gracias por este año, Señor, a pesar de que fue un año muy complejo en muchos aspectos, Señor. Estamos firmes acá, estamos con ganas de aprender y danos el valor, Señor, danos la valentía para el próximo año que viene, Señor, también afrontarlo de la misma forma, ya que, como dice tu palabra, Señor, las cosas vienen empeorando, Señor. Así que gracias por eso, Señor. Te pido que seas con mi hermano, Dios mío, y te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces comenzamos. Un poco para que sepa lo que va a haber hoy. Hoy día vamos a ver un breve recordatorio de lo que se vio en la clase pasada respecto a quién es Melquisedec, que hizo algunas cositas bien simples para hacer un recordatorio de esas clases. Vamos a complementar el cuadro. Usted sabe que estamos hablando del curso que es Cristo en cuadros, estamos hablando de Melquisedec y tenemos que complementar el cuadro, tenemos que formar el cuadro de Melquisedec para saber cómo este cuadro encaja con la persona de Jesucristo, cómo Melquisedec encaja con la persona de Jesucristo. Después vamos a hacer una aplicación personal y al final una conclusión para poder terminar la clase. Así que vámonos de lleno allá. Bueno, recordatorio, ¿quién es Melquisedec? Las clases anteriores habló bastante de esto, de quién era. Un sacerdote del Dios Altísimo, dice Génesis. ¿Sí? Una persona de carne y hueso. Y eso es para eliminar el mito que mucha gente tiene en su cabeza de que es un ser místico. La verdad, la Biblia nunca habla de que Melquisedec sea un ser místico. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo, dice la Biblia. ¿Sí? Un rey.
una persona de carne y hueso, así que eliminemos por favor ese mito de que era una persona mística que aparecía acá, porque yo buscando, haciendo esta clase, me encontré con varios comentarios al respecto. Varios comentarios de que Melquisedec era una aparición de Cristo, era prácticamente como el ángel de Jehová se aparecía, que es la segunda persona de la Trinidad, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, lo comparaban con el ángel de Jehová. Y la verdad, la Biblia no habla de eso, la Biblia no menciona de que Melquisedec fuese un ser místico, un ángel o algo así. ¿Ok? ¿Quién es? Un sacerdote del Dios Altísimo, dice la Biblia, un rey, una persona de carne y hueso. ¿Bien? ¿De qué tiempo es? O de qué tiempo era, mejor dicho. Era contemporáneo, bueno, los apuntes acá dicen que no murió hasta después del nacimiento de Isaac. ¿Por qué dice eso? Porque hay una similitud entre Melquisedec y la persona de Sem, uno de los hijos de Noé. Por lo tanto, de ese tiempo es. Contemporáneo a Sem y a los hermanos de Sem, hijos de Noé, por supuesto. Y tuvo ahí fue contemporáneo de Isaac también, dice la historia. ¿Sí? Ahora, hay que mencionar que la Biblia no dice que sea exactamente el hijo de Noé, que Melquisedec sea Sem, pero hay varias conjeturas de que nos muestran de que puede ser Sem. ¿Sí? No es exactamente, la Biblia no lo dice literalmente, pero sí hay varios antecedentes que nos pueden mostrar de que Melquisedec es Sem, el hijo de Noé. ¿Sí? Bueno, ya lo vio en las clases anteriores con Cristian. Referencias bíblicas de Melquisedec, hay varias, no tantas como quisiéramos, pero hay referencias en Génesis 14, ahí aparece Melquisedec. En Hebreos 7, Hebreos 6, bueno, en hebreo se nombra bastante porque se habla del sacerdocio, del sacerdote, y ahí se hacen varias menciones a Melquisedec. Pero principalmente en el capítulo 7 de Hebreos, ahí está un poco más completo. También en Salmos, y bueno, ahí si que usted tiene una concordancia, usted puede poner el nombre Melquisedec y va a saber dónde aparece Melquisedec en la Biblia. Y por último, respecto al recordatorio, es un cuadro. Cuadro, ¿por qué puse cuadro acá? Básicamente para eliminar el mito o la creencia de que Melquisedec es Jesucristo. Porque yo he escuchado por ahí, también he leído por ahí, que mucha gente cree y dice que Melquisedec es o fue la encarnación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y la verdad, la Biblia no habla de eso. Melquisedec, como vimos al principio, era una persona de carne y hueso, pero lo que sí, Melquisedec es un cuadro de Cristo. ¿Se acuerda cuando comenzamos este curso de Cristo en cuadros, sentamos varias bases para saber qué es lo que era un cuadro? Bueno, un cuadro es una sombra en el Antiguo Testamento de lo que ha de venir en el Nuevo Testamento. Entonces, Melquisedec es un cuadro de Cristo. ¿Sí? No es Cristo, no es la segunda persona de la Trinidad, no es el ángel de Jehová, no es el príncipe de Jehová, también como se nombra en el Antiguo Testamento a la segunda persona de la Trinidad. Es un cuadro de Cristo. Melquisedec es un cuadro de Cristo por varias razones. Y aquí es donde vamos a entrar en materia, hermano. Yo le quise llamar a este punto complementando el cuadro, básicamente porque cuando estuve desarrollando la clase me di cuenta de algunas similitudes que merecen la mención. Y vamos a verlas. Y le voy a pedir que primero me acompañe a Génesis 14 para que leamos el contexto de Melquisedec. Génesis capítulo 14. Le voy a pedir que leamos desde el versículo 17 al 24, por causa de contexto. Acompáñeme leyendo. Génesis 14, del 17 en adelante. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer,
y de los reyes con que estaban, con él estaban, perdón, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondiendo Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los varones y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. ¿Sí? Ahí tenemos la primera parte del contexto de la mención de Melquisedec. Y ahora le pido que me acompañe a Hebreos 7. Para ver la segunda parte. Hebreos 7, y vamos a leer del 1 hasta el 5 por causa de contexto. Hebreos 7 del 1 al 5 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de día, de vida, sino hecho semejante al Altísimo, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Acá tenemos más referencias de Melquisedec, ¿sí? Y yo les comentaba hace un rato que vamos a complementar el cuadro. Fíjese, yo encontré algunas similitudes entre Melquisedec y Jesús. Y eso es lo que complementa el cuadro, ¿sí? Entonces vamos a ir desmenuzándolas de a poco y las vamos a ir comparando. En el lado izquierdo tenemos a Melquisedec, con aquí algunos antecedentes que nos da la Biblia. Y en el otro lado tenemos a Jesús, con los mismos antecedentes que nos da la Escritura, ¿sí? Así que vamos por parte. Primero, de Melquisedec. ¿Qué se dice? Hebreos 7:2. Estamos ahí mismo. Dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. ¿Sí? Justicia. Rey de justicia. Y aquí es donde empieza lo fascinante de esto, hermano, donde la Escritura empieza a cuadrar. Cuando usted deja que la Escritura le muestre, usted se empieza a dar cuenta cuán grande es el Señor que nos dejó esta Escritura que cuadra por todos lados. Le voy a dar una muestra. Justicia, Jesús. Bueno, se sabe que Jesús vino a dar justicia, pero yo le voy a mostrar acá algunos versículos donde hablan de que no solamente nos dio justicia, o Jesús no solamente quiere que seamos justos, sino que es el Rey de justicia. Hay una diferencia en eso. No solamente nos pide ser justos, no solamente nos pide justicia, sino que Él es el Rey de justicia. Acompáñeme a Salmos 89:14. Vamos a ver hartos versículos acá, hermanos. Traté de descartar varios por causa de tiempo, pero creo que tenemos que completar el cuadro acá. Salmos 89:14. Perdón. 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro.
justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Ok? Acompáñeme a Salmos 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono nuevamente. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, haciendo una referencia a un rey, trono. ¿Ok? Y fíjese, yo quise marcar estas dos referencias bíblicas de color verde para diferenciarlas, porque estas referencias bíblicas hablan de un trono espiritual. ¿Sí? El cimiento del trono espiritual, dice acá, es de justicia y de juicio. Tal como Melquisedec es denominado o es llamado el rey de justicia por Pablo. ¿Sí? Y a diferencia del trono espiritual que está en verde acá, hay referencias que son directamente aplicables a la tierra. Justicia, pero en la tierra. Y le pido que me acompañe a Isaías 9:7. Isaías 9:7. Del 6 al 7, por causa de contexto. Este versículo ha salido harto en redes sociales últimamente por el tema de la Navidad. Usted sabe que hay gente que se acuerda de estos versículos solamente en esta fecha. Bueno, casualidad que haya tocado hoy, no creo. Versículos 6 al 7 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjese al final del versículo, dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esta es la profecía del nacimiento de Jesús, que cuando esté en la tierra va a disponer y confirmar el reino en juicio y con justicia. ¿Y qué es lo que leíamos en Salmo? Que el cimiento de su trono era con justicia y juicio. ¿Sí? Acá en Isaías tenemos que la justicia y el juicio se van a aplicar directamente en la tierra. Por eso quise hacer la separación con otro color ahí para que para diferenciar. ¿Sí? Sigamos viendo esto de la justicia que estamos haciendo el cuadro con Melquisedec. Fíjese en Daniel 9:24. Vamos allá. Daniel 9:24. ¿Qué tenemos acá? El contexto. Bueno, vamos a leerlo acá. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tu pueblo Israel, tu santa ciudad Jerusalén. Está hablando con Daniel acá. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expirar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos, vale decir, a Jesucristo. Acá el contexto de esta porción son las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas que recibe Daniel. Esto nosotros lo conversamos hace varias, bueno, cuando nos podíamos juntar en la iglesia, hablamos algunas pinceladas de la semana, de la profecía de las 70 semanas de Daniel, y donde se le dice a Daniel que va a nacer Cristo, ¿sí? Y que va a morir Cristo también. Básicamente es la venida de Cristo, la primera y la segunda venida. Bueno, las 70 semanas, ¿qué es lo que dice? Fíjese el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para traer la justicia a la tierra.
perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por lo tanto, ¿quién es esta persona que va a traer justicia perdurable a la tierra con su nacimiento y con su obra redentora? El santo de los santos, dice acá, la persona de Jesucristo. Por lo tanto, también está en azul, justicia en la tierra. ¿Sí? Acompáñeme a Jeremías 3:5 también. Jeremías 3:5. Dice, perdón, ahí es Jeremías 23:5. Me acabo de dar cuenta. Bueno, leamos Jeremías 23:5. Dice, he aquí que vienen días, una profecía, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, con mayúscula, el cual será dichoso y hará juicio y justicia, ¿en dónde? En la tierra. 3 veces referencias a justicia en este versículo. Vamos otra vez. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Está hablando del pacto de que de la persona de Jesucristo que iba a venir de David, un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Sí? Lo mismo, o para complementar el cuadro de Melquisedec, rey de justicia. Fíjese que también este está en azulito acá, para hacer la referencia de que la justicia y el juicio va a ser acá en la tierra. Acuérdese que estos que están en verde son referencias del trono espiritual de justicia de nuestro Señor. Acompáñeme también a Jeremías 33:15. Fíjese lo que dice, en aquellos días, interesante frase, y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo, R con mayúscula, también ahí interesante. Haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia, ¿en dónde? En la tierra nuevamente. Fíjese, todas estas referencias en azules están referenciadas, valga la redundancia, en justicia en la tierra, tal cual como lo hacía, o como se denomina el nombre de Melquisedec, rey de justicia. Malaquías 4:2, usted debe conocer este versículo, o esta referencia. Malaquías 4:2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, perdón, esto es Miqueas, me equivoqué. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Sol de justicia, una referencia directa al Señor Jesucristo. Va a venir a la tierra el sol de justicia, a hacer justicia a la tierra. ¿Sí? Y por último, Apocalipsis 19:11. Vamos a buscar una última referencia a justicia en la tierra. 19:11. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Jesucristo, y con justicia juzga y pelea. Para finalizar la parte de justicia, lo azul son referencias directas a que la justicia va a ser aplicada acá en la tierra, ya sea en la primera venida o en la segunda venida. Y eso vamos a indagarlo en la siguiente clase. Pero para no perdernos ahora, las referencias azules son referencias claras de justicia aplicada a la tierra. En verde, y sin duda hay muchísimas más, hacen referencia al trono espiritual de Dios, que es justo. Su cimiento es justo, con juicios justos. ¿Sí? Perfecto. Sigamos con el cuadro entonces. Rey de paz. Hebreos 7:2. Hebreos 7:2. Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Melquisedec, su nombre significaba rey de paz, y
Jesucristo también tiene alusiones o referencias a la paz. Acompáñeme a Isaías 9 del 6 al 7, que ya lo leímos hace un ratito, pero hablando de la justicia. Acá nos va a mostrar hablando desde la vereda de la paz. Isaías 9 del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Príncipe de paz, estamos hablando de Jesucristo, príncipe de paz, y el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Referencia a Jesucristo. Acuérdese, Melquisedec, Jesucristo. Son personas distintas, pero forman un cuadro. Melquisedec es el cuadro de Jesucristo. Recuérdese, el cuadro es una sombra de lo que ha de venir. Acompáñeme a 2 de Tesalonicenses 3:16. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y si usted se pone a buscar referencias de paz en la Biblia, va a encontrar muchísimas que hacen referencia a la persona de Jesucristo. Pero me llamó la atención esta, que dice el mismo Señor de paz, Jesucristo, os dé siempre paz en toda manera. Una paz completa. No una paz a medias, sino que una paz completa, como dice el versículo acá, en toda manera. ¿Sí? Tercero, para completar el cuadro de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos 7:1. Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, Génesis 14:18 también dice exactamente lo mismo, así que vamos a comparar qué es lo que dice la Escritura respecto a Jesús. Veamos en Hebreos 6:20. En la misma hoja, un poquito antes, dice, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? También tenemos acá que hay una referencia a que Jesús es un sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a Hebreos 9:11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Sumo sacerdote, sacerdote. Melquisedec por un lado, Jesucristo por otro lado. Y por último, Hebreos 5, del 7 al 10, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, con mayúscula, fíjese, Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenemos tres cositas acá ya que nos muestran el cuadro de Melquisedec versus Jesucristo. Cuarta cosa que lo hace un cuadro perfecto. Fíjese, Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino. Vamos a Génesis 14:18. Génesis 14:18.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y el 19 dice, y le bendijo. Por lo tanto, distinto a como era en la época se hacían bendiciones y holocaustos de animales, sacrificios de animales. Este Melquisedec hizo algo extraño, no sé si extraño en la palabra, pero algo diferente al resto. Bendijo con pan y vino. ¿Ok? Es diferente a los otros tipos de tradiciones para bendecir y para ofrecer sacrificios, que era con animales y otras cosas más. Me llamó la atención esta parte con pan y vino, y bueno, Jesucristo hizo exactamente lo mismo, hermano. Acompáñeme a Marcos 14. Marcos 14, del 22 al 25. Fíjese, acá estamos hablando de la institución de la Cena del Señor, la última cena. Fíjese, versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo en el reino de Dios. Tenemos por un lado a Melquisedec, que le dio una bendición a Abraham con pan y vino, y tenemos acá a Jesucristo, que también le dio una bendición a los apóstoles con pan y con jugo de la vid, dice acá. No dice vino, dice jugo de la vid. ¿Ok? Es muy similar. Y para finalizar este cuadro, podemos decir que este Melquisedec recibió diezmo de todo de Abraham. Vamos a Génesis 14 nuevamente. Génesis 14, 20. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. No solamente, bueno, dice de todo, eso abarca lo que usted se puede imaginar. Dio diezmos de todo. ¿Quién? Abraham a Melquisedec, a este a este sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y cuál es la similitud con Jesucristo? Jesucristo recibe diezmos de todo también, y debería ser una constante nuestra ofrecerle todo lo que nosotros hacemos al Señor Jesucristo. No tan solo temas económicos, sino que nuestros talentos, nuestro conocimiento, nuestro tiempo. Nosotros lo hacemos, nosotros trabajamos para nuestro Señor, o deberíamos hacerlo. Nuestro Señor es Jesucristo y nosotros deberíamos diezmar de todo lo que tengamos a Jesucristo. Y tal como en Génesis 14, no me estoy refiriendo al tema económico, sino que me estoy refiriendo a todo. Recibe diezmos de todo. Bien. Algunos detalles importantes vamos a seguir viendo acá. Para complementar el cuadro, fíjese que no solo nos pide este rey Jesucristo, no solo nos pide hacer justicia, sino que Él es el rey de justicia, por lo que acabamos de ver acá, y podemos ver en la Biblia muchas referencias a la justicia que tienen que ver con sus venidas, con la primera venida y con la segunda venida, que la vamos a ver en la clase que viene la próxima semana. No solo nos da paz, sino que Él es el rey de paz, haciendo la comparación con Melquisedec para complementar el cuadro. ¿De qué forma? La justicia y la paz a través de la salvación. Nosotros tenemos justicia y tenemos paz a través de la salvación, el haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Ya? No del mundo. Nosotros no tenemos paz a través del mundo. Porque le hago una pregunta, ¿usted cree que el mundo es justo hoy? Todo lo contrario, el mundo cada vez se va poniendo más injusto.
La Biblia dice no hay justo ni aún uno. Y nosotros lo podemos ver en las noticias, las cosas que están pasando. Nos damos cuenta que en el mundo no hay justicia. Pero la Biblia dice que Jesucristo nos da justicia. Nos justifica. ¿De qué forma? A través de nuestra salvación, de nuestra esperanza de que una vez que salgamos de este mundo, vamos a estar con Él en el cielo. Respecto a la paz, exactamente lo mismo. ¿Usted ve que hay paz en el mundo? Absolutamente no. Nosotros no tenemos paz. Nosotros tenemos, acá en la tierra tenemos aflicción. ¿Qué es lo que nos da la paz? Es únicamente la salvación. La salvación y la comunión con Dios nos dan esa paz que nosotros necesitamos y que dice la Biblia que nos dio a nosotros, la paz. Y fíjese, acá hay dos cosas muy interesantes que yo me di cuenta buscando las palabras justicia y paz. La primera tiene que ver con la primera venida de Jesús, la primera venida que se está celebrando esta semana, dicho sea de paso, con justicia y paz, fue de una manera espiritual e individual. ¿Por qué espiritual? Porque nosotros podemos ver que no hay justicia ni paz en el mundo. En nosotros sí, los que hemos alcanzado la salvación, los que somos hijos de Dios, sí podemos tener justicia y paz a través de la persona de Jesucristo. ¿Ok? ¿Y por qué individual? Porque esto es de cada individuo. No es para todo el mundo. En la primera venida tenemos justicia y paz nosotros quienes hemos confiado en Jesucristo. No todo el mundo. ¿Sí? Eso es con respecto a la primera venida. Con respecto a la segunda venida de Jesús, que también será con paz, y también será para traer justicia y traer paz, será de manera física y será para el mundo. ¿Por qué de manera física? Porque posterior a la segunda venida viene el milenio, usted lo sabe, y en el milenio va a haber justicia y paz de manera obligatoria, con vara de hierro, dice la Biblia. Que usted o el mundo en el milenio sí o sí va a tener que ser justo y va a haber una paz producto de esa misma justicia. Entonces, ahí están las dos diferencias. En la primera venida, la justicia y la paz fue de manera espiritual e individual, y en la segunda venida va a venir la justicia con la paz de manera física y para el mundo entero. ¿Sí? Me pareció interesante entender esa parte, hermano. Le pido que me acompañe en 2 Timoteo 4:8. Aquí hay otras cositas bien interesantes. 2 Timoteo 4:8. Segunda Timoteo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjese, acá está hablando de la segunda venida, para todos quienes aman su venida. Se subentiende o se entiende tácitamente que es la segunda venida, porque la primera ya vino. Pero lo interesante acá, hermanos, es que hay una corona de justicia para quienes amen su venida. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo me estuve preguntando, y básicamente por eso, porque en la segunda venida, hermano, va a traer justicia y paz de manera física, completa, digamos, a la tierra. Va a haber justicia, el Señor va a hacer justicia. No se olvide que es lo último, es una de las últimas profecías de la Biblia, lo que Dios quiere traer justicia al mundo. Es el tema de la Biblia, ¿quién se va a sentar en el trono? ¿No es verdad? Es la resolución del pleito de Sion que hablamos hace algunas semanas atrás, donde la justicia que va a traer el Señor Jesucristo en la segunda venida va a ser completa. Entonces, ¿por qué corona de justicia? Básicamente porque en la segunda venida la justicia va a ser lo que predomine todos los eventos que van a pasar posterior a la segunda venida. Seguramente hay algo mucho más interesante ahí, pero me llamó mucho la atención, hermano, que la corona sea de justicia y además que la entregue
la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Sí? Y tiene que ver con la segunda venida, para traer la justicia completa a esta tierra. Y otra cosa también interesante, en Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente está hablando de la segunda venida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y al principio del versículo se menciona el Dios de paz. Acá como lo tengo marcado. Entonces, la justicia está muy enlazada con la segunda venida de Cristo, y la paz también está muy enlazada con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Lo acabamos de ver acá. Les repito, la siguiente clase, la próxima semana, vamos a indagar mucho más en eso. Pero me llamó la atención de que estas dos palabras, la justicia y la paz, que estamos hablando de Melquisedec, no se olvide, los nombres de Melquisedec que dicen en hebreo justicia y paz, tienen una directa relación también con la segunda venida de Cristo. Al menos en los versículos y en lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Usted ya sabe, la justicia primero y después se aplica la paz. Entonces, tenemos acá que Melquisedec, en rojito, es un cuadro de Cristo porque es sombra de lo que ha de venir en el futuro. No es Melquisedec ningún ser mitológico o místico o algo así. Tampoco es Jesucristo. Es un cuadro del Señor Jesucristo. Y así debemos estudiarlo. Sigamos adelante. Aplicación personal. ¿Cuál es la aplicación personal acá? Hebreos 7:2 dice que Melquisedec es rey de justicia primero y posteriormente es rey de paz. Primero justo o primero justicia y después paz. Vamos a leerlo a Hebreos. Acompáñenme a Hebreos. Hebreos 7:2. Versículo 2. Dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significan primeramente rey de justicia y también, o en segundo lugar, rey de Salem. Esto es, rey de paz. O sea, primero es justo, primero es justicia y después hay paz. Acompáñenme a ver Isaías 32. Fíjese, acompáñenme a Isaías 32. Fíjese lo que dice acá. 32 del 16 al 17. Dice: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El efecto de la justicia será paz. Vale decir, primero llega la justicia y después llega la paz. Eso es lo que está diciendo el versículo acá. No hay paz sin experimentar primeramente la justicia. La obediencia viene antes de la bendición. O sea, primero hay que ser justo y después uno obtiene la paz. Y hermanos, esto está directamente ligado a la salvación. Primero es la salvación en nuestras vidas. Primero la salvación, justicia. Acuérdese que usted, al momento de ser salvado o cuando está a punto de ser salvo, usted se confronta a la Biblia o a la justicia como si fuese un espejo y usted se da cuenta de que no es justo, de que ha pecado, de que no practica la justicia. Entonces, al momento de la salvación, usted es justificado mediante Jesucristo y luego de la salvación usted puede experimentar la paz. Y ya hablábamos un poco de la paz interior, la paz espiritual, no la paz que estar en paz con toda la gente, porque eso no es así. La Biblia habla de que no va a haber, vamos a tener problemas, tenemos diferencias con las personas, incluso en la misma iglesia.
Lo que hace referencia acá es la paz espiritual, la paz que nos da el Señor Jesucristo, que es diferente a la paz que va a haber posterior a la segunda venida de Jesucristo. Entonces, primero es la salvación del individuo a través de la justicia y posteriormente el individuo experimenta la paz espiritual. Es exactamente como los nombres de Melquisedec tienen relación. Primero, Melquisedec es un rey de justicia. Rey de justicia significa su nombre, según lo que decía Pablo. Y en segundo lugar, rey de paz. Acompáñeme a Romanos 5:1. Fíjese lo que dice. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero somos justificados por la fe, vale decir, con la salvación, y después tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vale decir, primero la salvación, después la paz. Veamos otro ejemplo. Fíjese acá. Acompáñeme a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu. Usted se lo sabe hasta de memoria. Pero leámoslo acá. Versículo 22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero hay una palabrita que está metida dentro de este fruto del Espíritu, una cualidad, que es la paz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, en tercer lugar. Y fíjese, solamente las personas que son salvadas, nosotros, tenemos el fruto del Espíritu. Y tenemos que trabajar en este fruto del Espíritu para poder mostrar, bueno, ya lo vimos en clases de evangelismo bíblico, pero usted sabe a lo que me refiero. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, primero fuimos salvos y en segundo lugar tenemos el fruto del Espíritu. Y dentro de ese fruto del Espíritu tenemos la paz. Volvamos al ejemplo. Primero somos salvos a través de la justicia y en segundo lugar tenemos paz, tal como Melquisedec. Rey de justicia primero, rey de paz en segundo lugar. Como dice acá, bueno, el fruto del Espíritu, primero la salvación, porque en el fruto del Espíritu hay una cualidad de paz. ¿Sí? Y si usted se fija acá, son cualidades espirituales dentro de este fruto del Espíritu. Y acompáñeme a Romanos 14. Romanos 14, 17 dice, fíjese lo que dice acá, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es una justicia espiritual, es una paz espiritual, es un gozo espiritual que se vive con el Espíritu Santo. Leamos nuevamente el 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia primero, después paz y bueno, después gozo. ¿Sí? Así que es el cuadro, es una aplicación personal muy interesante, hermano, porque inclusive los nombres en la Biblia nos muestran y podemos aprender de ello. No solo los nombres, como lo estamos viendo con Melquisedec, sino que los números, los nombres, los utensilios, los lugares. Hermano, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Por lo tanto, nosotros podemos aprender, sacar aplicaciones personales, inclusive de cosas como el nombre, como lo acabamos de ver con Melquisedec. Y para finalizar, hermanos, para no seguir con este tema, o para terminar, para dejar tema para la próxima clase, como conclusión, hermano, me gustaría decir que el incrédulo lo primero que hace es buscar paz antes de buscar la justicia. Yo sé que ustedes han escuchado
Todos de alguna manera hemos hablado con incrédulos donde ese incrédulo busca la paz. Tienen problemas, están pasando por situaciones difíciles y en vez de buscar a Cristo o buscar la justicia, hacer lo recto, empezar a buscar al Señor Jesucristo, lo que hacen en su ignorancia, empiezan a buscar la paz. No, yo quiero paz. Mucha gente llega a la iglesia tratando de buscar paz. Me refiero a personas desconocidas que entran a una iglesia, llegan y tratan de buscar paz. Empiezan de atrás para adelante. El incrédulo busca la paz antes de la justicia. Y hemos visto acá que es primero la justicia y después la paz. La paz es un fruto de la justicia, como lo vimos en Isaías. ¿Qué más acá? El incrédulo busca la prosperidad terrenal antes de la justicia. El incrédulo está buscando que le vaya bien en todo lo que hace, en las cosas terrenales, no en las cosas espirituales. En el trabajo, en su vida, en general, busca la prosperidad terrenal antes de buscar la justicia. Y fíjese, sin experimentar la justicia de Dios, no se experimentará la paz. Y es lo que dice Isaías 32, del 16 al 17, que lo leímos hace un ratito, pero volvamos a leerlo nuevamente. Acompáñeme a Isaías 32, 16 y 17. Dice así: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. El efecto de la justicia será paz. El resultado, vale decir. ¿Sí? Eso con el incrédulo, hermanos. Con el creyente, ¿qué pasa con el creyente? ¿Cuál es la aplicación o como conclusión para terminar esta clase? El creyente debe experimentar primero la justicia para luego recibir la paz. El creyente primero es salvo a través de la justicia y después obtiene la paz espiritual que nos da el Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es con el individuo, con la persona, con el salvado. ¿Qué hay con el resto? ¿Cómo nosotros podemos llegar al incrédulo que está buscando la paz antes de la justicia? Nosotros, hermanos, tuvimos hace muy poco tiempo un curso muy largo y concreto y bien al hueso, digámoslo así, del evangelismo correcto, del evangelismo bíblico. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de que nosotros no podemos salir, o mejor dicho, que muchas veces nosotros cometemos el error de ofrecer un evangelio falso, con paz? Hey, vengan acá, que Cristo ofrece paz, se les van a acabar todos los problemas, etc. Ese era uno de los errores del evangelismo. Nosotros en ese curso vimos que debemos evangelizar correctamente con el evangelismo bíblico. ¿Y cuál es evangelismo? ¿Cuál es ese evangelismo bíblico? El que habla de la justicia de Dios y la gracia de Dios. ¿Ok? Primero pone a la persona contra la Escritura para presentarle que es una persona injusta y que necesita la justificación a través de Jesucristo. Y posteriormente se le habla de la gracia de Dios. Entonces nosotros también tenemos un rol ahí, nosotros tenemos el deber, hermanos, de evangelizar correctamente con el evangelio bíblico, que es primero de la justicia y posteriormente habrá paz, no al revés. Y para finalizar, hermanos, si a usted no le parece obedecer, justicia, a Dios no le parece oír para darle paz. Fíjese lo que dice Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Dice el versículo 9: el que aparta su oído para no oír la ley, vale decir la justicia, porque la ley es justicia, su oración también es abominable. Voy de nuevo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace, perdón, hasta ahí no más. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que, hermanos,
quedémonos con eso. La siguiente clase vamos a seguir hablando de lo mismo acá. La justicia precede la paz. Y le invito a que vea este video. Gracias por estar hasta acá, hasta el final. Y lo invito también para la siguiente clase, que va a estar bastante interesante, y la otra que me queda. Recuerden que son 3 clases por cada maestro. Así que, hermanos, muchas gracias. Me estoy despidiendo rápido porque la batería se está apagando se está acabando del notebook y no quiero que se estropee el video. Así que, hermanos, acompáñenme en oración y terminamos. Señor, mi Dios Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por esta clase. Gracias porque nos diste el tiempo para poder aprender de tu palabra, Señor. Te pido que seas con mis hermanos, Señor, que puedan poner en práctica, al igual que yo, o que todos pongamos en práctica lo que dice tu palabra, Señor. Y gracias porque nos das el conocimiento para poder aprender de tu palabra y poder conocerte mucho más, Señor. Te pido que bendigas lo que queda de semana a mis hermanos, Señor, y que nos podamos ver en una siguiente oportunidad. Te doy gracias por todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos. Gracias por acompañarme.